Estamos en una época de pensamiento unívoco y obligatorio. De repente se ha concluido que todos tenemos que pensar de la misma manera. Y quien osa contravenir lo que es obligatorio, pues padece persecución en las redes sociales, señalamiento público, insultos, amenazas, etcétera, ¿no? Eso incluye, por supuestísimo, no estar en contra del aborto, sobre todo si eres feminista como lo soy yo, que soy feminista y antiabortista. Eso incluye ir a favor de las corrientes LGTBI. Eso incluye favorecer el que las mujeres nos convirtamos en incubadoras y no estar en contra de lo que llaman la maternidad subrogada, que es una palabra rarísima, casi marciana, para algo tan sencillo como los vientres de alquiler. Eso incluye muchos silencios, etcétera. Hay que tener una gran autoridad moral para, en un mundo donde todo esto es tan obligatorio, decir lo contrario. Y lo ha hecho el Vaticano, con esa libertad de los hijos de Dios que solamente se explica cuando sirves a la verdad y te importa un pimiento que te señalen. Y ha salido este documento que llevamos ya días y días comentando, Dignitas Infinita, en el que el Vaticano señala que de la misma manera que son totalmente condenables las persecuciones de las mujeres o el aborto de los niños, lo es también el cambio de sexo. El cambio de sexo que está teniendo lugar en nuestros hospitales a mansalva y que tiene afligidos a médicos que lo hacen y que a mí me han dicho en este estudio, fuera de antena, que sufren cuando amputan los genitales de los chicos jóvenes o los pechos de las jóvenes que se someten a cambio de sexo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, en Gran Bretaña o en Escandinavia se es consciente ya de que la evolución hormonal no cesa hasta los 25 años, que por lo tanto estás interrumpiendo un proceso de manera muy abrupta, porque hay personas que ya se han vuelto contra esto y que, habiendo experimentado el cambio de sexo, lo lamentan. Y porque lo que en algunos casos, como dice el documento pontificio, es absolutamente necesario, porque se dan casos de niños que tienen indefinición genital por nacimiento y que tienen que ser operados, se está convirtiendo en un dogma y una moda que se enseña en las escuelas. De tal manera que un niño o una niña ya no pueden estar seguros de que sean un niño o una niña. Y lo que tienen entre las piernas, perdóneseme la dureza de la expresión, no constituye dato ninguno de la realidad. Esto, el dudar de lo que tú eres desde el principio, genera una indecisión enorme. Y ha salido un libro que es particularmente interesante para los católicos, pero también para todo el mundo, en tanto que favorece el diálogo entre la Iglesia y la gente. Un libro que se atreve a hablar sobre cómo afrontar en las parroquias, en los movimientos, en los entornos nuestros, pues el diálogo y la convivencia y el camino, no solamente con los homosexuales, sino también con las personas que han cambiado de sexo o que se lo han planteado, que tienen una indefinición de género, etcétera. La autora es una mujer joven, Marta Rodríguez Díaz, que es doctora en filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma y que ha hecho un doctorado sobre las raíces filosóficas de las teorías de género. Marta Rodríguez Díaz, muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto estar aquí. La verdad es que en principio podía ser un poco desalentador que lo que tú has hecho como un esfuerzo de un puente, este libro de la editorial Encuentro que se llama Género, Jóvenes e Iglesia, coincida con un momento en el que el Vaticano señala que las teorías de género son inaceptables. Sí, a mí me parece que es una coincidencia que me confirma, porque de alguna manera lo que yo doy como juicio de todo este mundo es lo que dice la Amoris Laetitia, que es lo que se recoge en estos números del 54 al 59, si no me equivoco, de la Dignitas Humanae, y es que de la Dignitas Infinita. Y es que género y sexo se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Esto lo dice la Amoris Laetitia y lo repite estos números,
Y es el juicio que yo doy de todo este tema, ¿no? Lo que pasa es que para que nuestros oyentes sigan, porque esto del lenguaje de las teorías de género es para hacer un doctorado, como ha hecho ella. Que el sexo, o sea, que yo soy mujer porque tengo pechos, porque tengo genitales, porque cromosómicamente soy una mujer, es una cosa, y que yo me sienta mujer, sea mujer, me comporte como una mujer, es otra cosa. Ese sería el género, aunque no se pueden separar según la Iglesia. El género sería la interpretación cultural del sexo, que son un poco las características, los roles, las funciones que la sociedad asocia, interpreta de ese ser sexuado, ¿no? No es lo mismo lo que nosotros somos como mujeres que las interpretaciones que las culturas han hecho a lo largo de la historia de ese ser mujer. Por eso es posible distinguir entre el sexo y el género, pero no son separables, porque no se da nunca una interpretación cultural que no tenga una base en un dato que es la naturaleza y que es el sexo. A eso se refiere la Amoris Laetitia, y que lo recoge estos números también. Claro. Es una cosa muy grave que las personas consideren que el ser hombre o mujer no tiene nada que ver con su dotación cromosómica o su genética. O sea, frisa la locura. Pues sí, pero entiende, yo intento ponerme de rodillas ante la dificultad de muchas personas por encajar esto, porque la formación de la identidad en el sentido psicológico, aunque el dato del sexo es un dato sumamente relevante y que nos toca todas las dimensiones de la persona, la formación de la identidad es compleja, ¿no? Nuestra identidad en el sentido psicológico es biopsicosocial. Y entonces eso significa que la persona tiene que hacer una integración de un elemento que es biológico, pero también que está modulado por una experiencia social y psíquica. Y este proceso es complejo. Este proceso hoy en día es más complejo por cómo está el patio, por esa confusión a la que hace referencia. Y entonces, aunque parezca sorprendente, es muy común. Y ese ser común no lo convierte, no lo justifica, pero nos hace tener que acercarnos a ello con la capacidad de iluminarlo sin violentarlo, no sé cómo decirlo, porque el hecho es que sucede. Y es muy complicado. Porque fíjate, por ejemplo, que lo que las feministas hemos perseguido siempre, que es que ser mujer no suponga ser sumisa, ser coqueta, ser de pelo largo, se está dando la vuelta. De manera que una niña que tenga pelo corto, que no se depile, que tenga la voz oscura, que sea dominante de carácter, tiene que dudar de su identidad femenina. Cuando no, sí. Y de hecho, toda esta crisis, toda esta confusión quizás viene por el hecho de que traíamos ideas de masculinidad y feminidad muy rígidas, ¿no? Y yo no quiero diluirlas en absoluto, porque es el dato más radical, pero tienen que ser más... Tienen que ser más incluyentes, más inclusivas, que tú puedes ser niño y sensible y querer ser bailarín y ser mujer y querer ser camionera y no pasa nada, no te hace menos mujer, ¿no? Porque el dato del sexo no es un dato que esté solo en los genitales o en los cromosomas, ¿no? Desde una antropología cristiana se cree que el sexo toca toda la persona, eso lo dicen los documentos pontificios, y eso quiere decir que toca el cuerpo, pero toca el alma y toca el espíritu. O sea, es una forma distinta de ser imagen y semejanza de Dios. Es muy radical la diferencia sexual. Entonces, no es que esté en el cuerpo como causa, sino que se manifiesta en el cuerpo. Por eso es muy profunda. Pero se puede expresar de maneras muy distintas, ¿no? O sea, hay que superar, y eso lo decía un comunicado del 95 de la Santa Sede a raíz de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer, hay que superar el determinismo biológico, por el cual se creería que hay un único modelo estático de relación entre varones y mujeres. No hay un único modelo estático de relación entre varones y mujeres. Las cosas cambian, pero eso no significa que el dato del sexo haya que ponerlo entre paréntesis o diluirlo. El libro es muy interesante porque Género, Jóvenes e Iglesia, de la editorial Encuentro, lo que pretende es, insisto, facilitar la relación y la incorporación a la Iglesia de personas LGTBI, de homosexuales, etcétera, ¿no? Tú recoges ese momento en el que el Papa recomienda bendecir a las personas, incluso a los gays o lesbianas casados entre sí, porque no se bendice el vínculo, se bendice a esas personas que merecen toda bendición, ¿no? Y escribes: en todo momento debe de quedar claro que acoger a todos no supone aprobar necesariamente el modo en el que viven. Esto puede resultar duro para estas personas, porque ellas quieren ser reconocidas en sus elecciones de vida. Sin embargo, el amor y el interés sincero por ellas, expresado en palabras, gestos y miradas, debería paliar y hacer llevadera la frustración de este deseo.
Complicado, ¿verdad? Complicado. Sí, es toda una frontera, pero yo creo que ese documento en concreto lo que trata de comunicar es que Dios no nos bendice porque estamos bien, sino que porque nos bendice podemos estar bien. Es decir, la bendición de Dios nos precede. O sea, es el padre del hijo pródigo que está a las puertas dispuestas a abrazarte. Y porque te abraza, este chico puede acordarse de su dignidad. Porque tu padre está tirado al cuello y te está cubriendo de besos. El hijo pródigo recuerda quién es, ¿no? Entonces, sin bendecir, y este documento Dignitas Infinita recuerda claramente la doctrina, no se ha querido mover ni un milímetro de la doctrina, pero sin bendecir es una medida pastoral que lo que trata de decir es: Dios ya bendice, tú eres digno de la bendición de Dios porque es Padre y Dios te mira y te considera preciosa a sus ojos independientemente de lo que vivas. Y eso es una mirada pastoral que creo que es muy importante que logremos encarnar, porque aquí no hay mejores ni peores, estamos todos en la misma barca tratando de dejar que Dios nos haga nuevos, porque todos estamos en camino. Es hora de pensar que en las comunidades cristianas, los divorciados y vueltos a casar, las personas homosexuales que conviven con una pareja, las personas que han transformado su sexo, tienen que estar en el centro de la comunidad. Esto es muy fuerte de decir, porque ellas encarnan el sufrimiento de todos nosotros, ese sufrimiento que callamos, el que no queremos decir, esas cosas que opacan la capacidad de amar al otro. Y a eso puede que contribuya este libro, así que damos las gracias a Marta Rodríguez Díaz y bueno, seguimos en camino, que es como estamos todos, ¿no? Es un camino de conversión antropológica, porque hay cuestiones que hemos enfocado mal, y de conversión pastoral. Entonces, yo creo que es un momento de confusión, un momento de crisis, pero lo veo como una gran oportunidad para que se nos haga el corazón más blando y vivamos más realmente el Evangelio, para lo que tú decías, que aquí no hay ni mejores ni peores, estamos todos en camino. Nos tenemos que dejar todos seguir convirtiendo por el Evangelio y estamos todos en la misma barca, y que si Jesús le acusaban por ser amigo de pecadores, yo me pregunto si nosotros como Iglesia se nos puede acusar de ser amigas de pecadores. Y pecadores somos todos, no quiero decir, pero si se pecadores nos públicos. Sí, por caracterizarnos por estar del lado de los que parece que no están bien. Deberíamos de nuestras casas, nuestras puertas deberían de estar siempre abiertas, como estaban las de Jesús, y lo criticaban por eso. Recordemos ahora en Pascua que el mayor de los mentirosos, el que traiciona a su señor cuando lo van a matar, el que dice, no, si yo no lo conozco, jejeje, fue nombrado cabeza de la Iglesia. O sea que el Señor es muy particular. Gracias a Marta Rodríguez Díaz. Muy buenos días. Gracias.